Es uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Tiene un coeficiente intelectual muy superior a la media, pero eligió aplicar su inteligencia para cometer una serie de crímenes que pasaron a la historia. Mató a su madre, a sus abuelos y a 6 estudiantes. Esta es la historia de Ed Kemper, el asesino de colegialas. Edmund Emil Kemper nació en diciembre de 1948 en Burbank, California. Sus padres se separaron cuando él tenía 9 años. Se mudó con Clarnell, su madre, junto a sus 2 hermanas. Ese día empezó su calvario y su carrera criminal. Su madre era alcohólica y descargaba sus frustraciones con él. Lo golpeaba y lo llamaba inútil. Era un chico inteligente al que le iba muy bien en la escuela, pero el odio contenido contra su madre lo fue convirtiendo en un niño oscuro. A los 15 años medía 1,93 m, era el chico más alto de la escuela y al que más bullying le hacían, pero nunca respondía a esos agravios. Empezó a torturar animales, capturaba perros y gatos a los que dejaba morir lentamente y después diseccionaba. Una mañana enterró vivo a un gato, a los pocos minutos lo desenterró para ver si el animal había muerto. Al comprobar que estaba vivo, lo degolló con una cuchilla de cocina. Su madre llegó al extremo de encerrarlo en el sótano porque decía que Ed podía llegar a violar a sus hermanas. Cuando terminó la escuela, vivió un tiempo con su padre en Los Ángeles, pero la cosa no funcionó. Al poco tiempo, su padre lo mandó a vivir con sus abuelos maternos. En la casa de sus abuelos volvió a ser maltratado. Su abuela se burlaba de él, su abuelo lo trataba amablemente, pero jamás intercedía ante los ataques que su esposa le hacía a su nieto. El 27 de agosto de 1964, Ed discutió con su abuela. Para calmarse, tomó una vieja escopeta de su abuelo y salió de la casa con la idea de ir a cazar al campo, pero algo lo retuvo. Su abuela seguía insultándolo desde la ventana. Ed regresó sobre sus pasos, entró a la cocina y le disparó a la mujer en la espalda. Luego le disparó 2 veces más en la cabeza y la acuchilló hasta el cansancio. Envolvió el cadáver en una toalla y lo arrastró hasta el dormitorio. 20 minutos más tarde, su abuelo regresó a su casa. Ed también lo asesinó por la espalda. Después de cometer este doble crimen, Kemper llamó a su madre para contarle. Por el crimen de sus abuelos, Ed fue encerrado en un hospital psiquiátrico de California. Uno de los médicos se vio sorprendido por su alto coeficiente intelectual y lo eligió como asistente. Kemper encontró en ese médico la llave para volver a la calle. En diciembre de 1969, cuando cumplió 18 años, le otorgaron la libertad condicional. El hospital puso una condición: que Ed viviera con un familiar. Su madre, que estaba radicada en la ciudad californiana de Santa Cruz, aceptó recibirlo de vuelta. Durante 3 años, Kemper soportó los maltratos de Clarnell. Tuvo un par de trabajos y hasta llegó a participar de actividades solidarias. Hacia comienzos de los 70 se compró un auto. En ese auto llevaba a su madre a su trabajo en la Universidad de Stanford. Tenía acceso al campus y los estudiantes lo veían a diario. Por eso confiaban en él cuando se ofrecía a llevarlos. Nadie imaginaba que ese muchacho alto y callado estaba planeando un nuevo asesinato. El 7 de mayo de 1972 asesinó a 2 estudiantes de 18 años, Merian Pelle y Anita Luquesa. Ed las levantó en su auto mientras hacían dedo, pero en vez de llevarlas a la universidad, se metió en un bosque. Las esposó, las estranguló y escondió los cuerpos en el baúl. Lo peor vino después. Cuando llegó a su casa, sabiendo que su madre no volvía hasta la noche, Ed llevó los cuerpos al sótano, los desnudó, les tomó fotografías y después los violó. Finalmente, los descuartizó en la bañadera, metió los restos despedazados en bolsas de basura y los llevó al medio del campo. Entre septiembre de 1972 y abril de 1973, violó y asesinó a otras 4 estudiantes: Aiko Ko, de 15 años, Cindy Schall, de 19, Rosalind Thorpe, de 23 y Alice Liu, de 21. Para entonces, la policía buscaba desesperadamente al asesino de las colegialas. Era muy cuidadoso y prácticamente no dejaba pistas. Una aclaración importante: Ed Kemper cometió estos crímenes cuando todavía no existía la figura del femicidio. Hoy sería considerado un femicida serial. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships.
El 20 de abril de 1973, su madre llegó tarde de una fiesta. Borracha, Clarnell caminaba por la casa chocándose los muebles. Ed fue a la cocina, agarró una cuchilla y un martillo y se metió en el cuarto de su madre. La mató a martillazos y luego la descuartizó. Tomó la cabeza por los pelos y le practicó sexo oral. Luego acomodó el cráneo sobre un mueble y le arrojó dardos durante 1 hora. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her. A medianoche, tras esconder la cabeza y el cuerpo de su madre en un armario, Kemper salió de su casa. En la calle se encontró con Sally Hallett, la mejor amiga de Clarnell. Ed le dijo que su madre estaba viendo una película y le invitó a pasar a su casa. A Sally también terminó estrangulándola. La historia de Kemper siempre puso el foco en su madre. A Clarnell se la señala sin tener demasiado en cuenta su alcoholismo, y de su padre se sabe poco y nada. Él se desentendió de la crianza de su hijo y nunca fue apuntado como el responsable del comportamiento criminal de Ed. Luego de cometer este doble crimen, Ed Kemper cargó en su auto todas las armas que tenía y manejó durante horas hasta llegar a un pueblo, una pequeña ciudad del estado de Colorado. Allí encendió la radio y escuchó una noticia que lo tranquilizó. La policía seguía sin tener rastros del asesino de las colegialas. Pero el alivio por saber que no lo buscaban enseguida se convirtió en frustración. El mundo jamás sabría que él estaba detrás de esos crímenes. Ed quería reconocimiento. Por eso, al regresar a su casa, llamó por teléfono a la policía y confesó todo. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron sentado en la puerta de su casa. Ed Kemper dijo que ya no tenía fuerzas para seguir matando. Pidió que lo mataran, pero el estado de California había suspendido la pena de muerte el año anterior. Recibió 8 condenas a prisión perpetua. En la cárcel intentó suicidarse 2 veces. Llegó a trabajar como consultor del FBI, cooperando en el armado de perfiles psicológicos de otros asesinos seriales. Por esta faceta, fue llevado a la pantalla en la famosa serie Mindhunter. En total, fueron 10 las víctimas de Ed Kemper. Mató a su madre, a la mejor amiga de esta, a sus abuelos maternos y a 6 colegialas. Hoy, a sus 74 años, sigue cumpliendo condena en la cárcel estatal de Vacaville, en California. Es considerado uno de los asesinos en serie más aberrantes de la historia de los Estados Unidos.